27 de junio de 1976. El secuestro del avión. El vuelo 139 de Air France despegó de Tel Aviv con destino a París, haciendo una breve parada técnica en Atenas. A bordo viajaban 248 pasajeros y 12 tripulantes, completamente ajenos a la tragedia que estaba por desatarse. Poco después de retomar su vuelo, el destino del avión fue violentamente alterado. Dos terroristas palestinos tomaron el control, desviándolo hacia Bengasi, en Libia. Allí, tras 7 largas horas de angustia, el avión hizo una parada para repostar combustible y permitir el desembarco de una pasajera que simuló un aborto. Pero el alivio fue fugaz. El avión despegó de nuevo, esta vez rumbo a Entebbe, en Uganda. Lo que estaba ocurriendo era inimaginable. Air France enfrentaba el secuestro más grave de su historia, y cada minuto contaba para los aterrorizados pasajeros. La situación se tornó aún más sombría cuando, a la ya tensa escena en Entebbe, se sumaron 4 terroristas más, respaldados por las fuerzas pro-palestinas del régimen ugandés. Estos nuevos secuestradores, con una fría determinación, se unieron al objetivo: exigir la liberación de 40 terroristas palestinos encarcelados en Israel y otros 13 retenidos en Kenia, Francia, Suiza y Alemania. La amenaza que colgaba sobre los pasajeros era clara y aterradora. A partir del 1 de julio, matarían a un rehén cada 2 horas si sus demandas no eran satisfechas. Con la colaboración del ejército de Uganda, los secuestradores trasladaron a los pasajeros a la terminal de tránsito del pequeño aeropuerto de Entebbe, donde fueron cruelmente divididos. De un lado, 105 pasajeros judíos, del otro, 143 pasajeros de diversas nacionalidades, entre ellos 5 españoles. La incertidumbre crecía mientras los días pasaban sin avances significativos en las negociaciones. Los secuestradores, impacientes y desprovistos de compasión, intensificaron sus amenazas si Israel no accedía a liberar a los prisioneros. En medio de ese clima de miedo, los terroristas ofrecieron liberar a los 143 rehenes no judíos como un supuesto gesto de buena voluntad. Sin embargo, en un acto inesperado de coraje y lealtad, el comandante del vuelo 139 sorprendió a todos al declarar que él era responsable de todos sus pasajeros y que no abandonaría a ninguno. Este gesto heroico conmovió profundamente a muchos de los pasajeros, y poco a poco otros comenzaron a unirse a su decisión. Pero la esperanza duró poco. Los secuestradores, implacables, no permitieron que más se quedaran. Forzaron a los no judíos a abordar otro avión de Air France, dejándolo sin opción, mientras la tragedia continuaba desarrollándose para los demás rehenes en Entebbe. Desde el instante en que las noticias del secuestro recorrieron los titulares, Israel se preparó para la batalla. Las fuerzas de defensa se pusieron en alerta máxima, y los grupos de comandos especiales fueron llamados a acción. Mientras tanto, en un último intento de evitar lo peor, se desplegaron esfuerzos diplomáticos para intentar doblegar la determinación de los terroristas palestinos. Sin embargo, las esperanzas eran sombrías. Los secuestradores se negaban a negociar, y el gobierno de Uganda, abiertamente antisemita, respaldaba su causa. Las sombras del pasado reciente pesaban aún más sobre los israelíes. El fracaso en Múnich, donde comandos palestinos similares asesinaron a varios atletas judíos durante los Juegos Olímpicos, seguía fresco en la memoria. Esta vez, Israel no podía permitirse otra tragedia. La decisión estaba tomada. Ellos resolverían este conflicto por sí mismos. El 1 de julio, en un desesperado esfuerzo por ganar tiempo, pidieron una prórroga hasta el día 4 para permitir que las negociaciones avanzaran. Pero los terroristas no mostraron compasión. El destino estaba sellado. El día 3, Israel activó la operación Entebbe, una misión suicida si era necesario, pero que liberaría a los rehenes judíos a cualquier precio. Desde los primeros momentos del secuestro, Yitzhak Rabin había dado la orden al Mossad de comenzar a trabajar. Lo primero fue obtener un plano del aeropuerto, y una sorpresa irónica jugó a su favor. El aeropuerto de Entebbe había sido construido por ingenieros israelíes en 1960, por lo que lo conocían al detalle. Con precisión quirúrgica, se hicieron listas de pasajeros, tripulantes, terroristas y las fuerzas ugandesas que colaboraban con ellos. El Mossad, incansable, entrevistó a los rehenes liberados, extrayendo cada detalle posible sobre la organización y los movimientos de los secuestradores. Con cada minuto que pasaba, la operación se acercaba más a su ejecución. El 3 de julio, bajo el manto de la noche, Israel movilizó un equipo de 100 soldados de élite. A bordo de varios aviones C-130, pintados con el camuflaje y las insignias del Ejército del Aire de Uganda, se preparaban para una misión que desafiaría lo imposible.
Estos aviones surcaron el cielo a menos de 30 metros del suelo, lo que era casi imposible, pero lograron hacerlo y deslizándose sobre el terreno como sombras, con un único objetivo: evitar los radares enemigos a toda costa. En un acto de audacia sin precedentes, cruzaron las fronteras de Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Djibouti, Kenia, Somalia y Etiopía, como si fueran invisibles. Durante horas, los aviones se mantuvieron en vuelo, desafiando cualquier intento de detección. Los dos C-130 atravesaron 7 países sin que nadie, ni siquiera los ojos más atentos, advirtiera su presencia. Finalmente, tras un recorrido de 2.500 kilómetros, el aeropuerto de Entebbe apareció en el horizonte, marcando el destino final de una operación que apenas comenzaba. La noche del 3 de julio, uno de los C-130 aterrizó sigilosamente en el aeropuerto de Entebbe a las 11, con el portón trasero abierto. Lo que parecía ser una llegada oficial sorprendió a todos. De la nave descendió un imponente Mercedes negro, ondeando las banderas de Uganda, seguido de 2 Land Rover. Los ugandeses y los terroristas palestinos observaron sin sospechas, creyendo que se trataba de una comitiva presidencial o de un alto dignatario. Nadie se alarmó. Nadie imaginó el engaño que estaba a punto de revelarse. Dentro de esos vehículos, ocultos bajo el camuflaje de las banderas de Uganda, se encontraban comandos israelíes, listos para actuar. Aprovechando la costumbre de que el convoy presidencial se desplazara a gran velocidad, los israelíes se lanzaron hacia la terminal sin levantar sospechas. La operación, hasta ese momento, había salido a la perfección. Al llegar a la terminal, los comandos, bajo el liderazgo de Jonathan Netanyahu, hermano mayor de Benjamin Netanyahu, saltaron de los vehículos con rapidez letal. A través de megáfonos y con gritos en hebreo, ordenaron: cuerpo a tierra, mientras avanzaban implacables. El caos estalló. Un violento tiroteo entre los secuestradores y los comandos israelíes comenzó, y en esos primeros minutos, 3 rehenes cayeron trágicamente. Sin embargo, los comandos no se detuvieron. Con precisión mortal, despejaron el vestíbulo, eliminando a cada terrorista que encontraban. El terror que había dominado a los rehenes por días, finalmente, se desvanecía. La operación no terminó allí. Sabían que para garantizar su escape, debían neutralizar cualquier amenaza aérea. Los comandos se desplegaron y, uno por uno, comenzaron a destruir los 11 cazas MiG estacionados en el aeropuerto. El rugido de las explosiones marcaba el final del poderío ugandés en ese lugar. Con los terroristas eliminados y los aviones destruidos, la misión de rescate se aceleraba. Los comandos comenzaron a evacuar a los rehenes hacia los C-130. Pero el peligro no había terminado. Desde lo alto de los edificios del aeropuerto, soldados ugandeses abrieron fuego, intentando detener la retirada. Los israelíes respondieron, pero en medio del caos, una tragedia golpeó. Jonathan Netanyahu, el líder del asalto, fue alcanzado por el disparo de un francotirador ugandés. Fue la única pérdida para Israel en esa noche de victoria. Con los rehenes a salvo y el cuerpo de su comandante a bordo, los C-130 despegaron, abandonando Entebbe y dirigiéndose hacia el cielo seguro de Israel. 105 rehenes liberados, 7 terroristas abatidos, 11 cazas destruidos, y un aeropuerto bajo su control. Todo en apenas 53 minutos, 30 de ellos destinados al asalto. Para cuando Uganda comprendió lo que había sucedido, los israelíes ya volaban rumbo a casa, a salvo, y con la misión cumplida. Los comandos israelíes llegaron a Israel horas después, y fueron recibidos por toda la prensa como héroes. Habían llevado a cabo una operación impresionante que dejó boquiabiertos a todos los países del mundo, debido a la precisión, rapidez y audacia con la que fue ejecutada. El Mercedes negro se convirtió en la estrella del recibimiento, ya que fue el principal elemento de distracción en todo el plan. Los 3 heridos en la operación fueron llevados inmediatamente a los hospitales, y todos sobrevivieron. Como hemos contado, el único fallecido fue el comandante Jonathan Netanyahu, quien fue enterrado con honores de héroe del Estado de Israel. La noticia fue primera plana en todos los periódicos del mundo, asombrando a los países occidentales por la hazaña lograda.